¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Gozadas en el Señor? ¿Contentas? Pues es hermoso, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor. Y estoy contenta nuevamente por estar aquí con ustedes. Estoy contenta de estar en la casa de Dios, como su palabra lo dice, ¿verdad? En Salmos, dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor. ¿Quién lo ve así? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Bueno, pues estar en la presencia de Dios es algo muy grato, muy hermoso. Y también es hermoso estar en un grupo entre amigas, entre mujeres, entre varones también, reunidos, ¿verdad? En este grupo que formó Dios en su corazón usando una gran mujer, a nuestra pastora Vicky. ¿Y qué le parece, mis hermanos, si oramos este día para que el Señor se glorifique, se siga manifestando con poder a través de su palabra? Vamos a clamar, a pedir de su presencia. ¿Qué le parece, mi hermano, mi hermana? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, por favor, y digamos así: Señor, gracias por este día. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Padre amado, nuestro Padre amoroso, Señor. Te adoramos con nuestros labios, con nuestras manos alzadas a ti, pero también queremos adorarte en nuestra vida. Queremos adorarte con nuestra conducta obediente, mi Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Padre. Gracias por tu hermosa misericordia para nosotros este día. Gracias por este tiempo. Gracias por mis amados pastores, Señor, que los usas grandemente para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Gracias, Señor. Prepara, Señor, nuestro corazón como una tierra fértil en la que has de sembrar la semilla, en donde a su tiempo crecerá y a su tiempo dará el fruto. Te damos gracias, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos esta mañana que nos des oídos espirituales para escuchar tu voz, que nos des ojos espirituales para mirar tus maravillosas enseñanzas, Padre. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo decía nuestra pastora, este es un mes especial, ¿verdad? Es un mes con un concepto universal del amor y de la amistad. Quizás muchos prepararon en esta semana algo especial para un ser amado. Prepararon un detalle, demostraron lo mucho que le aman a esa persona. A ver, levante su mano, ¿quién lo hizo? Levante su mano. Ah, muy bien. Podríamos decir entonces que este es un tiempo para recordar lo valioso del amor y lo valioso de la amistad, ¿verdad? Porque realmente nos vamos a mostrar amigos nada más en este mes. No. ¿O nada más vamos a demostrar amor en este mes? No. Podremos también decir que gracias a Dios por habernos dado un tiempo, un lugar, un grupo, justamente como este, llamado Entre Amigas, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de nuestra pastora, quien fue obediente a la voz de Dios para tomar este tiempo muy especial, en el cual nos reunimos entre amigas para ponernos a los pies de Cristo. No para desayunar o venir a platicar con un cafecito, no. Estamos en la casa de Dios, nos reunimos en la casa de Dios. Así que estar en la casa de Dios
y buscar de su palabra y buscar de la comunión entre su pueblo, esto nos hace ponernos a los pies de Cristo. Y de esta manera somos guiadas por en nuestras diversas áreas, somos guiadas a crecer como mujeres, ¿verdad? Y a seguir creciendo cada día. Y también invitamos a otras mujeres, a otras amigas que quizás aún no conocen al Señor. Tenemos este tiempo de edificación para que con ayuda de la palabra de Dios puedan ellas conocerle. Y así el Señor pueda restaurar su vida, redimirlas, justificarlas y encontrar también el perdón de Dios. Esto es maravilloso. Por eso cuando venimos a este lugar debemos venir con el entendimiento de a qué venimos, por qué venimos. Me gustaría si me pueden acompañar a una cita, pero antes quiero mencionarles el tema de este día. Este tema lo he titulado Un amigo te guía a la salvación. Con la ayuda de la palabra vamos a entender este mensaje. Me gustaría utilizar el texto como base de este tema. Proverbios capítulo 12, versículo 26, si me acompañan por favor. Una disculpa. ¿Listas? Dice así: los justos dan buenos consejos a sus amigos. Bueno, esta es una nueva traducción viviente. Si gustan, leo Reina Valera, que ya la habían colocado. Dice así: el justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos los hace errar. Ahora me gustaría leerles también en otra versión, nueva traducción viviente. Dice así: los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Eso dice el Señor. Y estudiando esta palabra, este versículo, vamos a encontrar puntos muy importantes. Dice así: el justo sirve de guía a su prójimo. Aquí habla de el justo, de alguien justo. ¿Qué significa justo, mis hermanos? En el diccionario bíblico podemos encontrar del hebreo tzadik. Tzadik significa derecho, justo o recto. En otras definiciones bíblicas podemos encontrar que justo significa o habla de persona sin culpa, persona no culpable. Así que todo esto habla de una persona justa, no de lo que nosotros pensamos de lo que es una persona justa. Quizás esa persona es muy justa, es muy buena. O esa persona es dadivosa, es muy buena, es justa. No. Estamos hablando bíblicamente. Así que una persona justa a los ojos de Dios, no a nuestros ojos, a los ojos de Dios. Una persona justa. Así que yo me haría una pregunta. ¿Quién es, conforme al versículo, quién es una persona justa ante los ojos de Dios? Bueno, una persona justa es alguien que es declarado inocente. ¿Inocente de qué? Inocente del pago del pecado. Nuevamente, inocente del pago del pecado. Una persona justa es una persona que ya ha sido justificada. Una persona justa es una persona sin culpa. Una persona no culpable
Una persona justa es alguien que es perdonado por Dios. También una persona justa es alguien que es salvado de la condenación. Amén. Una persona justa es alguien que está en paz con Dios. ¿Quién quiere ser justo? Alguien que es justo, mis hermanas y mis hermanos, es alguien que es heredero de la vida eterna. Así que una persona justa es alguien que ya ha sido justificada. Se refiere a una persona declarada no culpable de la paga del pecado. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Qué significa pecado? Si esta persona justa ante los ojos de Dios es una persona que es declarada no culpable de la paga del pecado, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, mis hermanos, es una acción de errar al blanco. Es una acción de fallar. Es ofensa. Es tomar el curso equivocado. Es maldad. Es culpa. Errar al blanco significa que no le atinaron al blanco. ¿Han jugado destrezas con algunos darditos tratando de darle al centro? Bueno, pues a veces los que no somos muy diestros, le damos creyendo que vamos al blanco y se va para otro lado, ¿verdad? Pecado es lo mismo. Pecado es errar al punto, desviarse. Todos los seres humanos, mis hermanos y hermanas, todos, desde que nacemos pecadores. Yo creo que muchos de ustedes ya lo sabían, pero quizás hay algunos que no. Dentro de nuestra genética, mis hermanos, ya tenemos incluido, gracias a la herencia que recibimos del primer hombre y la primera mujer, llamados Adán y Eva, tenemos esta genética incrustados entre nosotros, heredando cuando nacemos el pecado. Si me acompañan por favor a Romanos capítulo 5, por favor, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. No es una filosofía, mis hermanos, no es una creencia, no es mi idea, es la palabra de Dios. Dios así lo dice y yo le creo al Señor. ¿Usted le cree al Señor? Como decía la pastora, es necesario creerle. Mi hermanita lo decía, es creer al Señor. En Romanos 5:12 dice así: por esta razón, así como el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre, y la muerte entró también por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es palabra de Dios. Toda la humanidad está debajo de la culpa del pecado, mis hermanos, como una carga, y está bajo el gobierno y el dominio del pecado, esclavizada por él para obrar iniquidad. Basta con mirar, mis hermanos, a los más pequeñitos, a los que apenas están desarrollándose y comenzando a vivir esta vida que Dios les dio. Podemos ver cómo en su corazón hay egoísmo. Le quitan el juguetito al amiguito o al hermanito. O queriendo todo solo para ellos. No quieren compartir con los demás. Cuando se enojan de tal manera
hacen berrinches y hasta golpes pueden soltar a quien sea, aun sean sus padres, ¿verdad? O en su corazoncito comienzan a verse que ellos sienten celos, envidias. ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Verdad? Basta con verlo en ellos. Esto, mis hermanos, no se los ha enseñado su mamá y su papá, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Hay papás que les enseñan esto? Pues si lo hacen, cuidado con el Señor, porque esa no es la voluntad. Pero ellos solitos, aunque no se los enseñen, ellos solitos lo demuestran. Como papás hacemos lo contrario. Tenemos que enseñarles a compartir. Tenemos que enseñarles a no ser egoístas. Tenemos que enseñarles a que se controlen, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a respetar a otros. Eso ya lo traen de nacimiento entonces. Y ustedes pueden decir, ¿por qué mi hijo se atrevió a hacer esto? A lo mejor llegó a la casa con un nuevo celular, o llegó a la casa con un nuevo lápiz que ustedes no le compraron. Y ustedes pueden decir, ¿cómo mi hijo? Si tiene todo, que se lo he dado, ¿por qué tuvo el deseo de traerse algo que no es de él? Bueno, mis hermanos, la razón es lo que acabamos de leer, porque en sus genes está el pecado. Miren, hay personas que les da risa, les causa gracia escuchar a un niñito decir groserías, ¿verdad? Y hasta se ríen. Ese es mi hijo, ¿verdad? O quizás hay personas que están mirando que el niño tiene este tipo de comportamientos y lo pasan por alto, es como que lo minimizan, no hay tanto problema, como que dicen, no es nada, es algo insignificante. Pero ¿qué tal hombres y mujeres adultos? ¿Qué les parece escuchar que un varón que conocen golpea a su esposa? Ahí no es gracioso, ¿verdad? ¿O qué les parece que se enteran que alguien le quitó algo a otro alguien que no le pertenecía? Un adulto. ¿Qué tal cuando escuchan que alguien está ofendiendo a alguien? Quizás ustedes en este momento puedan decir, yo no soy así, yo soy bueno. Ante los ojos de Dios, yo soy bueno. Pero, ¿qué tal si meditamos y pensamos y reflexionamos y nos hacemos algunas preguntas? ¿Cuál fue su última reacción en la que alguien le causó algo indebido? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción cuando alguien le ofendió? ¿Qué tal en una situación difícil, cuando alguien está insultándole y usted decide, peleo, le contesto o me abstengo? Generalmente utilizan el dominio propio. ¿Cuántas veces quieren actuar ustedes con su propia mano con justicia? ¿Cuántas veces ustedes quieren decir, yo me voy a vengar o yo voy a hacer justicia? Con esto y muchísimas cosas más, mis hermanos, podemos entender que es necesario cambiar esa naturaleza por la cual nacimos y necesitamos cambiar de rumbo. Así que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por favor. Voy a mencionarlo en dos versiones. Una es Dios habla hoy y la otra es Reina Valera. Romanos 3:23, por favor. Dice así:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. En la versión Dios habla hoy dice, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanas, desde que nacemos, estamos separados de Dios. Aunque alguien diga, no, yo siempre estoy en comunión con Dios. Hay que ver. Porque desde que nacemos, estamos separados de Dios. Además, mis hermanos, dice su palabra, que cada pecado merece un castigo. No un premio, un castigo. ¿Verdad que cuando su hijo se porta mal, le puede dar disciplina o le da un regalito especial porque lo hizo? Le da un castigo porque lo ama. En Romanos 6:23 dice así, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra versión, se los voy a leer, dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, mis hermanos, es muy probable que continuemos algunos de los que están aquí, o que continúen en el estado natural desde el que nacieron. ¿Cómo? En pecado. ¿Cómo? Separados de Dios. ¿Cómo? Errando al blanco. Así que les traigo buenas noticias. La palabra de Dios les trae buenas noticias. Cada persona, mis hermanos, es valiosa ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Él nos ha creado, ¿sí? Cuando usted va a preparar algo, cuando va a crear algo nuevo, primero lo piensa, ¿verdad que sí? Lo planea, ¿verdad? Antes de llevarlo a la práctica. Si es para un pastel, prepara lo necesario para crear ese pastel y usted lo diseña en su mente, ¿verdad? Hasta ya se imagina de qué quiere que sepa ese pastel, ¿verdad? El Señor, al crearnos, nos pensó antes. Él nos tenía en su mente, mis hermanos y mis hermanas. Él nos tenía en su mente y nos planeó. Así que si a alguien le han dicho, tú no eras planeada por tus papás o planeado, déjenme decirles que para Dios sí. Amén. Entonces, nuestro amado Dios, quien creó el universo, creó todas las cosas, lo creó a usted y a mí, en su mente y en su corazón. Entonces, si tú estás en el plan de Dios, mis hermanas, Él te ama. Y Él a su imagen te creó. Qué hermoso, ¿no? En Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? ¿Qué creó? Varón y hembra. Específicamente, la palabra es específica. Pero en su plan maravilloso,
entró el pecado al mundo. Romanos 6, por favor, versículo 23. Romanos 6, 23. Como el pecado entró al mundo, el pecado da como pago la muerte. El pecado da como pago la muerte. La muerte significa separación de Dios. Si el Espíritu de Dios, mis hermanos, no está en nosotros, en nuestras vidas, cuando nacemos, quiere decir que estamos muertos. ¿Sí? Hablando espiritualmente. Quiere decir que estamos muertos. Así que, cuando nacemos y estamos muertos, estamos destinados a pagar por nuestros pecados en el infierno. Solo hay dos cosas después de esta vida. Hay una muerte eterna y una vida eterna junto con el Señor. Por eso dice el Señor que no hay un solo justo. Por eso no hay ningún solo justo, porque nacemos todos muertos, perdidos, separados de Dios. Así que, mis hermanos, no hay persona que haya ganado el estar con Dios. No hay nada que pueda hacer que pueda estar con el Señor. No hay méritos, no hay pago, no hay dinero que le permita estar en la presencia de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para poder estar con el Señor. A pesar de ser valiosos para Dios, hemos nacido ya en pecado. Pero recordemos y hemos hablado y hemos escuchado de su amor tan grande para con nosotros, ¿verdad? El Señor, el Padre, tiene un amor grandísimo para nosotros. Si me acompañan a Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice qué tanto amor Dios tiene por nosotros, qué tanto Dios nos ama. Juan 3:16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, y la esperanza es que tendrá vida eterna. En el siguiente capítulo, en Juan 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que las buenas noticias es que hoy alguien puede ser salvo, pero es solamente por Jesucristo, por Él, por su Hijo. Jesús, mis hermanas, es al que le cantamos y decimos: quiero ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Tú diste la vida por mí. Es ese Jesús el que puede salvarlo y salvarla este día. Porque no hay otro acceso a la vida eterna, sino es el Hijo de Dios. Amén. Dios nos amó tanto que creó un plan que nos volvería a acercar a Él, un plan perfecto que pudiera nuevamente
acercarnos al Padre. Por tanto, nosotros desde que nacemos estábamos separados. Este plan es el sacrificio de alguien maravilloso, justo, limpio, y ese alguien es su Hijo. Y el que cree en esto, el que cree en Jesús, como lo dice su palabra, todo aquel que en Él cree no se perderá, ¿sí? No errará del blanco. Tendrá vida eterna, tendrá lugar en el cielo con el Señor, en su morada. Jesús, mi hermana, es la buena noticia. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Amén. En Primera de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice así. Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice: con mucha razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién es salvo de este castigo por medio del pecado? Por el pecado. ¿Quién es salvo ya? Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos el más grande amor que Él tiene por nosotros y el más grande amor que pueda existir en esta tierra. Si tú, mi hermano y mi hermana, el día de hoy crees en esto por fe, si tú lo crees por fe, naces de nuevo. Ya no del vientre de tu madre como naturalmente nacemos, y entonces tenemos en nuestra genética el pecado arraigado, sino naces de nuevo en espíritu. Naces en espíritu. Jesús dijo en Juan 3:5, si me acompañan, Juan 3:5 dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer es, entonces, nacer del agua y nacer del Espíritu. El que puede entrar al reino de Dios, lo dice Jesús, el que puede entrar al reino de Dios es alguien que ya ha nacido de nuevo. Así que el que cree en el Hijo de Dios y su obra en la cruz podrá entrar en el reino de Dios. Estos pasarán a la eternidad con Dios. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua, nacer de agua, mis hermanos, se refiere, el agua representa la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, refleja nuestra condición de pecado delante de Dios. La palabra de Dios nos muestra, como un espejo nos puede reflejar, nos muestra nuestras malas acciones. La palabra de Dios refleja nuestras malas conductas.
Si esta palabra de Dios la buscamos y la recibimos, Dios nos guiará, nos corregirá, nos lavará, nos limpiará y nos va a convencer de pecado. Comenzaremos a sentir arrepentimiento por estar mal delante de Dios. Solo la palabra lo puede hacer. Así que si no leemos la palabra, ¿cómo el Señor nos va a limpiar? Si nuestro arrepentimiento, mis hermanos, entonces, por causa del lavamiento de su palabra, es genuino, si nuestro arrepentimiento es de verdad, y comenzamos a cambiar ese camino, esa dirección que llevábamos, de malas actitudes, malos comportamientos, deshonrar a Dios, y comenzamos a girar por el arrepentimiento y decimos: Señor, ya no quiero caminar así. Yo no quiero caminar como el impío, como el necio, como el pecador. Ya no quiero eso. Cuando nos arrepentimos genuinamente, entonces, ¿saben qué pasa? Dios nos justifica. Dios nos justifica. Al aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para cargar y Él pagar por el pecado que a mí me correspondía, y yo entonces comienzo a caminar conforme a la palabra de Dios y la dejo que me lave, que me limpie, entonces Dios nos justifica. Y al ser justificados, nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿verdad? Y entonces comenzamos a caminar una vida con Dios. Entonces nacemos de una manera espiritual. Comenzamos nosotros, ya no nacemos de la carne, ya nacemos de Dios, de la simiente incorruptible. Si me acompañan a Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1 dice así: justificados entonces por la fe. ¿Se fijan? La fe es creer en la obra de Jesús. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si no estamos en paz con Dios, entonces algo está pasando en nuestra vida. ¿Sí? Y cuando nosotros nacemos de Dios, ahora Dios habita en nuestro corazón, mis hermanas y mis hermanos. Jesús nos introduce a la presencia misma de Dios y nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Cuando se abre esa puerta, ¿saben qué encontramos? Gracia. Encontramos la gracia, la no condenación, el no juicio, ni la venganza. Al abrir esa puerta, encontramos gracia, un regalo inmerecido, un regalo que no merecíamos. Cuando hemos sido entonces justos ante los ojos de Dios, ahora nuestra vida va caminando día con día en un proceso de santificación. Día con día. Esto, mi hermana, es ser justa, ser justificada. Tuve que explicar el contexto de una persona justa ante los ojos de Dios. No es a nuestro pensamiento, ¿se fijaron? Sino al pensamiento de Dios. Ya no tendré la paga del pecado,
sino que Jesús dio su vida por mí en la cruz y Él cargó el castigo que me correspondía. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Dios nuestro Padre y su amado Hijo Jesús nos muestran el verdadero amor. El amor más alto que pueda existir. Dios, a través de su Hijo, mis hermanas, nos ha justificado y nos ofrece el perdón. Solo si nos volvemos a Él en fe. Esto es una persona justificada. ¿Usted ya es justo delante de los ojos de Dios? Medítenlo en el Señor. Otro punto que encontramos en el versículo de Proverbios 12:26. ¿Recuerdan? El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos los hace errar. Aparte de justo, encontramos la palabra guía y encontramos la palabra prójimo. Guía, mis hermanas, significa ir delante de alguien para mostrarle el camino. ¿Sí? Y prójimo, mis hermanas, habla del que está próximo, el que está cerca. Vecinos, familia, compañeros, amigos, hijos, esposo. Ese es el prójimo, el que está próximo a ustedes. Ahorita tienen a un próximo, ¿verdad? Voltea a ver a su próximo y dígale: tú eres mi prójimo. En otra versión, mis hermanos, habla de que el prójimo en este versículo simboliza y significa amigo. Esto quiere decir que el amigo que se muestra como un verdadero amigo siempre te mostrará el camino que lleva a la salvación de una muerte eterna y no dejará que este amigo se pierda en el camino y que esa persona se pierda en el camino y se vaya a la muerte eterna. Un verdadero amigo, entonces, te guía a la salvación. Una frase que yo siempre utilizo a mis hermanos desde hace muchos años es que un verdadero amigo que te ama siempre es el que te va a llevar a los pies de Cristo. No a tus pies, no a tus pensamientos, sino a los pies de Cristo y a los pensamientos de Cristo. ¿Puede acompañarme a Juan capítulo 15, versículo 13, por favor? Un verdadero amigo siempre te lleva a los pies de Cristo. No te da sus opiniones, da las opiniones de Dios. Dice en Juan capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su propia vida por sus amigos. ¿Ya se fijaron? ¿Quién es nuestro primer y mejor amigo que le ha demostrado a usted que le ama? Jesús. ¿Alguien más ha dado su vida como Jesús por usted? ¿Quién es nuestro mejor amigo? Jesús. Él nos mostró el ejemplo de un buen amigo, pues dio su vida por nosotros. Si definimos el concepto de amor, se diría así: el amor es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien, ya que hace muy clara la diferencia entre el bien y el mal. Jesús, su amor por nosotros lo impulsó
a morir en la cruz por nosotros. Y aunque tuvo temor en la carne, dijo, no, voy a dar mi vida en sacrificio por todos. ¿Quién le da el aplauso al Señor? Gracias, Señor. En esa medida se relaciona con la ética y la moral de Dios. La ética y la moral de Dios está en su ley, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Si hacemos esto, nos conducirá a la paz de Dios, a la tranquilidad de Dios, a la plenitud de Dios y al bienestar con nosotros mismos. Jesús también nos considera sus amigos. En Juan capítulo 15, versículo 15, por favor, yo se los voy a leer. Dice así: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. ¿Le dan un aplauso al Señor porque los considera sus amigos? Gracias, Señor. Jesús nos considera sus amigos. Nos lleva al Padre, enseñándonos su voluntad y su ley. Si nosotras nos decimos amigas, la mayor demostración de amor a una amiga o a un amigo es llevándolo a los pies de Cristo. Muchas maneras de llevar a una amiga a los pies de Cristo para que a través de Jesús ella sea salva es compartiéndole el evangelio, las buenas noticias que acabamos de estudiar. También es invitándola a que venga a esta reunión y ponernos a los pies del Señor escuchando su palabra. No solo a perder el tiempo platicando de otras cosas, sino específicamente de su salvación. Para eso venimos, ¿verdad? Para estar a los pies de Cristo. También otra manera de demostrarles dando de su tiempo para tener tiempos de estudio bíblico con ella. No tiempos para desaprovecharlos con temas infructuosos, en lugares que ni nos dejan hablar de la palabra, ni tampoco, en lugar de acercarla, separarla de Dios, alejarla de Dios. Así que aprovechemos bien el tiempo, mis hermanas. La palabra de Dios dice quiénes son los malos amigos. Y en ese mismo versículo de Proverbios 12:26, perdónenme, dice así: el justo, ya sabemos quién es el justo, sirve de guía, ya sabemos que es guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos los hace errar. En otra versión, en Nueva Traducción Viviente, dice así: los justos dan buenos consejos. ¿Qué dan? Buenos consejos. Los perversos los llevan por el mal camino. Esa amiga que en lugar de decirle, respeta a tu marido, no me cuentes cosas malas de él, mejor ora por él. Pero las mujeres que están, cuéntame más. Ay, no, es hermano de veras. Y se dice cristiano, mira nada más, que no sabe que es cabeza de su hogar. Si nos mostramos amigas, las llevamos a los pies de Cristo y le decimos, cuida a la espalda de tu esposo, guárdalo. Si tomamos en cuenta la segunda parte de del versículo base, entonces dice que, pero la conducta de los impíos los hace errar y los perversos los llevan por mal camino. Eso significa en dos versiones diferentes. Debemos de cuidarnos porque la palabra de Dios nos enseña que así como hay buenos amigos que te conducen a la vida, también hay malos amigos que te pueden desviar a la muerte. Llámese física y llámese espiritual. Porque hay amigos que pueden hacer que las personas, por tomar malas decisiones, pierdan la vida física, ¿verdad?
los malos consejos. Hay que tener mucho cuidado. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice así: el que es perverso provoca contiendas. Está hablando del mal amigo. El mal amigo provoca contiendas. El chismoso aparta, separa a los mejores amigos. Ese es el amigo perverso. Una amiga, una mala amiga te puede alejar de tu familia. Una mala amiga te puede alejar de tu esposo. Una mala amiga quiere quitarte al esposo, ¿verdad? Una mala amiga quiere a tus mejores amigas o te separa de tus mejores amigas. Pero lo peor de lo peor de lo peor es que una mala amiga te va a alejar de Dios. ¿Alguien quiere de esas amigas? Yo tampoco. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, por favor, en la versión BLS, si me ayudan. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, en versión BLS, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las malas costumbres. Muchos de nosotros podemos evitar compartirles de Cristo a otras amigas o amigos y del arrepentimiento de sus pecados porque les da pena. Les da pena que las rechacen. No le pueden compartir las buenas noticias porque dicen: ay, es que en el lugar en donde estamos no va ese tema. Es que luego si yo hablo de Dios me van a decir: ay, ¿tú ahora qué me vas a decir? Pero el ánimo es que permanezcamos fieles al Señor y compartamos el evangelio a toda criatura. Proverbios 27, capítulo 27, versículos 5 y 6 dice así: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. En versión Dios habla hoy, Proverbios 27:5 dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Versículo 6 dice: más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa, ¿verdad? Quisiera terminar con una historia que escuché que me hizo reflexionar en esto. Y dice así: hubo una vez en un colegio de Estados Unidos un incendio. En los colegios de Estados Unidos hay dormitorios y hay compañeros durmiendo. Allí descansan mientras estudian y tienen todo el tiempo de estudio. Y en este colegio se estaba incendiando. Un joven o un estudiante que estaba en ese momento que se estaba incendiando, estaba en el campus dentro y en su cuarto estaba acostado. Y esta persona comenzó a oler a humo, pero dijo: los estudiantes siempre son traviesos, algo están quemando. Pero cuando el humo fue cada vez más espeso y más fuerte y se metió por la puerta y comenzó a inundar el cuarto, él dijo: algo está pasando, y es que se pone de pie, abre la puerta y todo el techo estaba en llamas. Y en ese momento, este joven se tira al suelo y comienza a tratar de salvar su vida
ve todo en llamas y comienza a deslizarse para buscar la salida. Encuentra la salida y todos los estudiantes estaban observando cómo se iba cayendo a pedazos el colegio, cómo se estaba incendiando. Y en una de esas mira a su derecha y ve a su compañero de a un lado de cuarto. Y le dice: oye, tú estabas dentro hace un momento, yo te vi. ¿Por qué no llegaste y me tocaste a la puerta? ¿Por qué no me avisaste que se estaba incendiando este lugar? Y el amigo se queda así y le dice: si tú te demuestras mi amigo, ¿cómo vas a permitir que yo me muera en ese incendio? Él dudó de que fuera un verdadero amigo. En la presencia de Dios vamos a estar, pero nos vamos a arrepentir si no fuimos a tocarle y a hablarle a un prójimo, a un próximo, y todo se acabó y no está allí. Un verdadero amigo te conduce a la salvación. Este es el tema de hoy. Damos gracias al Señor, mis hermanos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Padre, te damos gracias este día por el mensaje que nos has traído. Un mensaje, Señor, tan importante que queremos tomar en nuestras vidas. Un mensaje que nos enseña a nosotros y que también nos envías a enseñar a otros. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has justificado, nos has salvado. Te has mostrado como un verdadero amigo, presentándote a nosotros y pagando y dando tu vida por nosotros. Te damos gracias, mi Señor. Y este día, Señor, yo te pido con tu Espíritu Santo que tú le muestres su condición a cada uno de los que estamos aquí. Y si alguien falta ser justificado para estar en tu presencia, mi Señor, muéstraselo. Muéstraselo, Padre. Quisiera, mis hermanos, hacer un llamado y pedirles que levante su mano si necesita la justificación de Dios. Si necesita este día ser justificado para entrar a la presencia de Dios. Levante su mano, por favor. Levante su mano. Le voy a pedir, mi hermano, que pase al frente. Y mis hermanas edecanes vamos a orar por ustedes. Les pido que pasen al frente. Y quiero hacer otro llamado también, mis hermanos. Quiero hacer el llamado para usted que ya ha sido justificado, usted que ya ha sido perdonado por Dios, pero que su camino no está con Cristo. Su caminar no va de acuerdo a los principios de Dios. Levante su mano, mi hermano, si necesita el perdón de Dios. Y pase al frente, por favor. Le pido que pase al frente. Si usted reconoce delante de Dios que necesita ser perdonado por Dios, pues no quiere alejarse de Dios, no quiere estar lejos de Dios, pase al frente por fe y crea que el Señor está aquí, listo para escuchar lo que le tiene que decir, listo para escuchar lo arrepentido que se encuentra de haber fallado a Él, de estar lejos de Él, pero que hoy quiere que sea un día diferente. Hoy quiere estar en la presencia de Dios. Hoy quiere participar de la herencia
de la vida eterna. Levante sus manos, mi hermano, y en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor que hoy, con su gracia, con su amor, pueda perdonarnos, pueda perdonar nuestra vida pecadora delante de Él. Y que pensamos que somos justos, pero realmente ante los ojos de Dios no lo somos. Humillemos nuestro corazón a Él, postrémonos a Él y reconozcamos que le hemos fallado. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que cada uno de mis hermanos que están aquí puedan reconocer que están alejados de ti y que no hay otro mejor lugar que estar contigo y ser fieles a ti. Oramos por ellos, mi Señor, para que tú puedas traer tu Espíritu Santo y mostrarles a ellos su condición delante de ti. Recibe, Señor, su arrepentimiento, recibe su perdón. Señor, perdónalos y hazlos nuevos en ti, hazlos tus hijos. Adóptalos, Señor, como tus hijos, pues ya no quieren vivir en el mundo alejados de ti, quieren estar contigo, Señor. Y hoy reconocen que lo que tú has hecho en la cruz ha sido para que ellos puedan ser perdonados, justificados y llegar contigo, Señor, al reino de Dios. Ellos reconocen que te han fallado, pero tú, Señor, eres amoroso, perdonador, y no vienes a condenarlos, sino que vienes a salvarlos. Y ellos, por fe, Señor, te entregan su vida. Se arrepienten, mi Señor, del camino que han llevado y ahora quieren caminar contigo, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, para que tú los hagas nacer de nuevo, para que tú les des convicción de pecado y cambien su camino y su manera de vivir y su manera de pensar. Los ponemos en tus manos y te damos gracias por tu inmensa misericordia. Te damos gracias por esa obra que hiciste en la cruz, Señor. Te damos gracias por ser nuestro mejor amigo que dio su vida por nosotros. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por recibir a cada uno de los que están aquí arrepentidos, Señor. Gracias, Señor. Recibe su arrepentimiento, mi Dios. Recibe. Gracias, Padre, por tu fiel amor y tu fiel palabra, Señor.